Nos presentaron este viernes el más reciente balance del número de casos de coronavirus en el país. Según estas cifras, hay 7,161 casos positivos y 297 personas fallecidas. El epicentro de la epidemia, como usted lo sabe, es la zona del Guayas. Allí se registran más de 5,000 casos. La situación ha dado pie a otros escenarios desesperantes y aterradores. En esa zona, decenas de familias reportan que en medio de la crisis y el colapso del sistema sanitario no pueden encontrar a sus fallecidos. Simplemente no los pueden encontrar. El presidente Lenín Moreno ha pedido una investigación. Le quiero advertir que el siguiente reportaje contiene imágenes que pueden resultar perturbadoras para algunas personas, y para eso vamos con nuestra Kay Guerrero y su reporte K. Kay, ¿cómo estás? Te saludo allá en casa, bienvenida también aquí a mi casa. Increíblemente, vamos a decir las cosas como son, se ha venido poniendo la atención que antes no se le estaba poniendo al tema de Guayaquil y de Guayas, para ser más específicos. Finalmente, hay una actuación, vamos a decirlo así, más intensa por parte de las autoridades, con más enfoque, desde el primer momento que reportamos nosotros. Hay una especie de avance. Pero pareciera que no acaba de lograrse la coordinación necesaria, y ahora hay cosas tan graves como que la gente no encuentra a sus muertos. Kay, buenas noches. Buenas noches, Fernando. Así es, el gobierno nacional, el gobierno de Ecuador está reconociendo la emergencia en Guayaquil, la emergencia en toda la zona de Guayas, pero eso no significa que la pesadilla ha acabado. Está muy lejos de terminar, Fernando, porque como tú decías, el reclamo se ha transformado. Ya no estamos hablando simplemente de personas contagiadas o personas que están falleciendo, sino del grito desesperado de muchas familias para poder encontrar a sus seres queridos después de haber muerto, Fernando. Esto que te presento es un resumen de los hechos. En Guayaquil, el epicentro de la pandemia en Ecuador, se vive un doble dolor. Además de enfrentar la muerte de decenas de personas, sus residentes también enfrentan la pesadilla de no poder encontrar los cuerpos de sus seres queridos o al menos un lugar digno para enterrarlos. Tal es el caso de Lenín Maldonado. Él narra a CNN que a 9 días de la muerte de su padre aún no han localizado sus restos. Él vive en Costa Rica y desde allí se ha tenido que hacer cargo de la situación. Sus familiares en Guayaquil, madre, hermana y tía, no pueden acercarse al hospital o a la morgue. Están convalecientes tras presentar síntomas de coronavirus. Al día de hoy van 9 días que el cuerpo de mi padre no aparece. En este tiempo yo me he comunicado con el hospital, con diversas dependencias del hospital, con gente, autoridades, buscando una ayuda. Lo único que he tenido son 3 versiones distintas por parte del propio hospital. Yo he recibido varias fotos de 2 personas fallecidas, en las cuales el hospital se afirmaba que era mi padre. Y nosotros como familia, por rasgos claros de identificación, afirmamos que no son. Estas denuncias se repiten de familia en familia, madres que no consiguen a sus hijos, hijos que no consiguen a sus padres. CNN contactó a Jorge Guatet, quien lidera la fuerza de tarea para el levantamiento de cuerpos en Guayaquil. Su asesora nos dijo que quienes estén en una situación como esta deben esperar a que el nombre de su familiar aparezca en una página web donde se informa el lugar exacto y el número de espacio del camposanto en el cual será enterrado. Lenín Maldonado visitó este portal y no encontró nada. Tampoco consiguió información mediante los teléfonos asignados. En un mensaje en Twitter, el presidente Lenín Moreno dijo que se presentará una denuncia ante la Fiscalía de Ecuador para que se investigue el mal manejo de fallecidos en las morgues de los hospitales. No permitiremos que nadie sea sepultado sin su identificación, dijo el presidente. Agregó que son hermanos que merecen un adiós con dignidad. Un adiós que se hace imposible sin un cuerpo presente. Es que no todas las personas... La denuncia de Moreno se une a una declaración del ministro de Salud de Ecuador, quien informó el martes la destitución de un funcionario de la entidad porque habría solicitado dinero a familiares de los fallecidos en Guayaquil para entregarle los cuerpos de sus seres queridos.
Una oportunidad aberrante, hecha posible, dicen algunos analistas, por el colapso del sistema sanitario y la cantidad de fallecidos. En otros casos, donde los cuerpos han sido hallados, la necesidad es distinta. Debido a la demanda, los precios de los ataúdes y de las cremaciones han aumentado. Las autoridades han apoyado a los afectados mediante la distribución de cajas de cartón. También se han establecido espacios públicos para los entierros, un alivio para muchos. No tenía ningún costo y sinceramente es un alivio, porque por lo menos ya no voy a tener que gastar ese dinero que en esta emergencia quizá lo necesite. Mi papá igual está enfermo en casa. Estos entierros han reunido a fiscales y amigos en los espacios públicos. Desde allí despiden a los que ya se fueron, pero también asumen un riesgo. Y es que las autoridades dicen que aún siguiendo los protocolos adecuados, los cadáveres pueden ser fuentes de contagio. Y es que el mal manejo de los cuerpos por parte de residentes y locales es motivo de preocupación. La policía de Ecuador confirmó a CNN la autenticidad de este video en pantalla. Según la policía, fue grabado en Guayaquil este jueves. Allí se ve a un grupo de personas trasladando un cuerpo a un cementerio local. El cadáver no estaba cubierto y lo habrían hecho pasar por una persona dormida. Despiérdelo, por favor, despiérdelo. Tengo la bondad de levantarla si está dormido. Despiérdelo, por favor, al señor. No, despiértelo, señor, despiérdelo. Despierte al señor porque así no va a avanzar, despiérdelo. Ya, bájese todos el carro, bájese del carro. Bájese y póngase allá. Según la policía de Ecuador, la persona habría muerto por otras causas no relacionadas al coronavirus. Fernando, esa es la situación que estamos viendo en Guayaquil. Sabemos que el sistema ha colapsado, sabemos que son muchos los fallecidos, sabemos que el gobierno ha tenido que asumir responsabilidades y también admitir errores, pero dentro de todo esto también se le pide a la población que colabore, que ayude, que no expongan a otras personas, por lo menos en traslados como estos que vimos en pantalla de un fallecido, o de que vayan a un centro médico tratando de conseguir el cuerpo de un ser querido y puedan también arriesgar a terceros. Esta es la situación, Fernando, es muy compleja, hay desesperación, hay mucho dolor, pero en estos momentos todos tienen que colaborar. Así es que y es un trabajo de todos, es un trabajo de autoridades y de sociedad civil, de iniciativa privada, de entes gubernamentales, es de todos, todos están exactamente en el mismo barco, todos estamos en el mismo barco en todo el mundo. El que no lo tenga claro a estas alturas, de plano ya ni decir nada, ¿no? Ojalá se entienda, ojalá se entienda. Así es, Fernando. Okay, muchas gracias. Que Gracias, tengas, Fernando. el mejor fin de semana que se pueda. Gracias, Fernando. Para ti también. Buenas noches. Gracias, Kay. Buenas noches. La encuentra en Twitter como @kguerreroCNN, @kguerreroCNN. Vamos con mi invitada de esta noche. Es una protagonista, por supuesto. Le doy la bienvenida a Cintia Viteri, es la alcaldesa de Guayaquil en vivo desde esa ciudad allá en Ecuador. Alcaldesa, buenas noches. Gracias por esta entrevista. Buenas noches, Fernando. Gracias a ti y a quienes nos están escuchando. La primera pregunta que le hago, ¿se les falló a los guayaquileños y quién les falló? Guayaquil ha sido el epicentro, como usted bien lo dijo, de una pandemia que está asolando el mundo. Pero en Ecuador, Guayaquil ha sido el epicentro y los ecos han llegado a otras provincias del país. Sin embargo, aquí, en esta ciudad, tenemos casi el 70% de los casos, incluyendo a la provincia, e igual porcentaje de las personas fallecidas. Al momento no son cerca de 300 muertos, son 600 los reconocidos oficialmente por el gobierno central relacionados con el coronavirus. Y le explico por qué. Porque no se alcanzan a hacer las pruebas antes, mueren sin las pruebas y no hay espacio para poder hacer las autopsias y los reconocimientos posteriores. Entonces, sencillamente les ponen en su partida de defunción que murieron por alguna enfermedad respiratoria. ¿Qué le digo en esto, Fernando? Usted busca culpables. Yo le podría decir todos, desde las autoridades nacionales hasta las autoridades locales y provinciales. ¿Por qué? Porque esta es una guerra que está llevando a cabo en el mundo entero con un enemigo silencioso. Aquí no oímos disparos, pero vemos caer a nuestros muertos
en silencio, todos los días. Y oímos a la vecina gritar por su familiar muerto. Y trato de llevar a la mujer embarazada que no tiene hospital para poder dar a luz. Y murieron 100 más personas porque no pudieron hacerse la diálisis porque el sistema está colapsado. Fernando, que esa es una realidad indiscutible, que Guayaquil está en la boca del mundo, no solamente que la recuerden ahora, sino que también escuchen su nombre y sus gritos de dolor aquí en esta ciudad. Sin duda, entiendo lo que me está diciendo. Creo que es responsabilidad de todos, por supuesto, pero usted puntualizaba en algún momento que el gobierno de Lenín Moreno debería dejar de hacer política, aceptar que es un solo país, y que si no, de plano usted se lo saltaba. En otras declaraciones también ha señalado que básicamente fue el gobierno central el que los abandonó y los dejó solos. Lo dijo de otra forma, pero parafraseándola, así lo dijo. ¿Sigue pensando igual o asume responsabilidad también usted? Responsables. Se lo digo para preguntarle a la vez otra cosa. ¿Eso revive a alguna de las personas que murieron? No, no revive a ninguna, lamentablemente. Y lo peor, Fernando, es que van a seguir muriendo mañana y pasado y pasado y pasado. Ya cuando empieza una situación como la que está viviendo mi ciudad en este momento, es muy difícil contenerla. Es como que le sacaran el seguro, una granada, y luego quisiéramos recoger los pedazos. Ya sacaron el seguro. Explotó. Las medidas se tomaron tarde y quiero dejarle claro las funciones dentro de las leyes en el país, en nuestro país, Ecuador. Yo tengo funciones. Mis responsabilidades son que la ciudad esté limpia, sigue limpia, que haya agua potable y alcantarillado. No solamente hay, sino que ahora estoy dando agua potable gratis en los sectores más pobres. Que haya transporte y transporte seguro. Lo hay con rutas de la salud, porque solamente quien se traslada a sus sitios de salud puede utilizar estas rutas, esos sitios de salud y de alimentación o relacionados con esto. Además de todo esto, Fernando, al decirme salto funciones, es porque eso es mi deber, pues lo que le acabo de decir es mi deber y en el cumplimiento del deber no hay mérito, sencillamente cumplo mi deber. Aquí al saltarme funciones, estoy hablando de haber puesto contenedores en los hospitales públicos para que los muertos no sigan en las casas, en las calles, en las avenidas, afuera de los hospitales tirados. ¿Por qué? Porque aquí no solamente colapsó el sistema sanitario del país, también colapsaron las funerarias y también las morgues, también colapsaron los hospitales y se podía caminar en medio de los muertos, embalados en fundas y a veces, como bien lo dijo el reportaje anterior, sin ni siquiera saber quién está dentro de las fundas. Aquí hay muchísimos casos donde hijos buscan a sus madres o a sus padres en medio de muchos otros rostros que ojalá encuentren también sus familiares. Esa es nuestra realidad y nadie la va a negar. ¿Que se empezaron las medidas tarde? Sí. Aquí se abrió un partido de fútbol cuando ya habían varios declarados pacientes de coronavirus, aquí en Guayaquil, ¿no? En la costa, nuestra gente está de vacaciones y se fueron a Estados Unidos y a Europa, y los que vivían en Europa regresaron acá a ver a sus familias. No hubo el encierro o no hubo el aislamiento necesario. Al principio en los aeropuertos pasaban sencillamente y les preguntaban si tenían algo. Si no tenían algo, pasaban y empezó el contagio, un contagio irreversible, lamentablemente a estas alturas, y masivo. Ahora hay que tomar medidas.